Hola, buen día, mi nombre es Diana Cortés y hoy hablaremos sobre la desigualdad social de la Nueva España. Desde la reestructuración de la nueva sociedad española en el siglo XVI, se ha caracterizado por la desigualdad social. Esto se ve agravado por las reformas borbónicas y las crisis económicas, que son el resultado de las guerras que enfrentó España con otras potencias en el siglo XVIII. Pero ¿qué factores han contribuido al aumento de la desigualdad y la pobreza entre la población de la Nueva España este siglo? Vamos a encontrarla. La sociedad de la Nueva España está organizada étnicamente y privilegiada, es decir, no todos los individuos eran considerados iguales, de modo que sus derechos y deberes dependían del lugar que ocupaban en la sociedad. Los nobles, en su mayoría españoles, tenían ciertos privilegios. Por ejemplo, no pagaban impuestos, podían ir a la universidad, poseían palacios y casas de campo, usaban artículos de lujo de Europa o de Asia y compraban esclavos africanos. El clero era otro grupo privilegiado que tampoco pagaba impuestos, disfrutaba de privilegios y era juzgado por tribunales especiales que eran independientes de los del resto de la población. En cambio, otro segmento de la población formado por criollos, españoles pobres, indígenas, africanos, asiáticos, mestizos y castas, trabajó como comerciantes, campesinos, artesanos y trabajadores libres con las reformas, la desigualdad y la pobreza de los Borbones. Hubo diferencias acentuadas en todas las áreas. Las diferencias eran generales. Por ejemplo, a los españoles se les asignaron los puestos administrativos más importantes, mientras los criollos eran expulsados por los suyos. Los obligaban a realizar otras actividades, lo que los conducía al descontento. Su malestar aumentó a medida que se redujo significativamente el número de miembros criollos de la audiencia real. También había españoles que llegaban pobres y otros que habían perdido su riqueza. De todos los bienes, los indígenas, la población mayoritaria y las castas fueron los más afectados. Aunque había autoridades indígenas que poseían grandes extensiones de tierra, la mayoría pagaba tributo, trabajó como también tequio y trabajó en condiciones lamentables. De esta forma la pobreza empeoró y la ciudad se llenó de vagabundos, mendigos y leprosos. Venían de las afueras de la ciudad y no querían ser obligados a pagar tributos, hacer trabajo comunitario o comerciar. También hubo una población de ascendencia africana que llegó como esclava. Solo una pequeña proporción pudo comprar su libertad y otra terminó sin un centavo o huyó a regiones inaccesibles de la Nueva España para formar comunidades. Lo mismo sucedió con la población de ascendencia asiática, que también vivía en la pobreza. Algunos eran esclavos y otros trabajaban como pequeños comerciantes o artesanos. Si bien una minoría como los españoles y los criollos fueron educados, la mayoría de la población vivía de esta manera en la pobreza, dejándola sin acceso a la educación o los servicios de salud. Tampoco tiene tierra propia y ha sido despojada de sus recursos para dársela a los grandes terratenientes. Esta parte de la población estaba formada por pueblos indígenas, africanos, asiáticos y castas. En la segunda mitad del siglo XVIII, España experimentó una aguda crisis económica como consecuencia de las constantes guerras contra Inglaterra. Para limpiar sus finanzas, la corona decidió utilizar los recursos de la Nueva España y aumentar los impuestos, que colapsó la economía de la población más vulnerable. Además, hubo una crisis demográfica y agrícola, epidemias e inestabilidad de las actividades mineras, cuyo éxito dependía de la capacidad de las vetas descubiertas y del proceso de extracción de metales. Finalmente, el rechazo de la legitimidad del poder, motivado por la invasión francesa de España. El descontento social en la Nueva España aumentó exponencialmente. Esto sería todo por hoy. Hasta luego.